del proyecto Doxa, un grupo de análisis, crítica, reflexión, diálogo y debate fundado hace más de 10 años por egresados del Colegio de Sonora en la ciudad de Hermosillo y que en su momento tuvo una participación importante en varios medios de la localidad de aquel tiempo. Después de ese primer periodo inaugural, el proyecto Doxa se transformó en una página de Facebook donde actualmente coinciden un grupo de intelectuales de distintas disciplinas. Hoy, con esta transmisión, podemos decir que inicia la tercera etapa del proyecto Doxa a través de la divulgación de redes y que estará integrado por un colectivo diverso de pensadores y creadores de distintas disciplinas de la expresión y el conocimiento. Es así que, como un ave fénix que renace de sus cenizas, hoy comenzamos a vivir de nuevo. Claro que sí, gente. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de temas, el cambio climático del planeta, que como tal es una problemática transversal a partir de la cual podemos abarcar muchísimos otros temas. Esto con la intención de llamar a la acción, llamar a la conciencia sobre el calentamiento global que nos afecta sin duda a todos y a las siguientes generaciones. Ahora bien, para contextualizar este problema, voy a darle la palabra a mi compañera y hermana del alma, Yadira Sandoval, especialista en administración de empresas turísticas, estudios socioculturales, con experiencia en cuencas hidrológicas, trabajo con las comunidades étnicas de Sonora y dentro de su faceta creativa, con experiencia en la práctica de la fotografía y la escritura literaria, dentro de la cual, de hecho, está de fiesta porque este año publicó su primer libro de cuentos titulado Cuentos para comprender la otredad, cuyas historias se centran en las problemáticas de México que son exploradas a través de los distintos enfoques narrativos que este género puede ofrecer. Adelante, mi hermana. Aló, ¿cómo estás, Iván? Muchas gracias por invitarme a este proyecto, que recuerdo que iniciamos por ahí en el Colegio de Sonora, en una de las aulas, y por aquí estamos. Muy emocionada. Sí, hoy vamos a platicar sobre el informe, ¿no?, de prensa del grupo especialistas en el cambio climático, ¿no? Sí están alarmados porque lo que ellos a través del tiempo han desarrollado esta sensibilidad climática de equilibrio para expresar el rango a qué tanta temperatura el hombre puede soportar, ¿verdad? De hecho, este verano tuvimos temperaturas muy altas, fue el verano más caliente. Se reportaron temperaturas de 50 grados centígrados en algunos lugares de Canadá, Italia. Entonces, sí es alarmante. El rango es de 1.5 grados centígrados, lo que se pronosticó que llegaríamos en el 2030 o 2040, ya se están presentando ahorita. Entonces, sí están muy alarmados, pero no es lo catastrófico, porque lo catastrófico sería el 4.5. Entonces, esto está dentro de una agenda política para pedir que todos los países puedan avanzar en desarrollar tecnología verde. Pero también tenemos que abordar un poquito los antecedentes, ¿no?, del cambio climático para poder comprender este informe, ¿no?, y por qué la comunidad científica está alarmada. Bueno, los estudios del cambio climático iniciaron en 1850, 1856. De hecho, quien descubrió el efecto invernadero fue una mujer, Jonas Salk, que durante 150 años fue olvidada por la ciencia porque en aquel entonces las reuniones de científicos solamente era para hombres, las mujeres no podían estar.
Entonces, exactamente. Entonces, como estamos en un tiempo ahorita de la reivindicación de la lucha de las mujeres y la aportación de las mujeres a través de la historia, de las humanidades, de la pintura, que en un momento fueron olvidadas, entonces es muy importante que ahorita le reconozcamos, ¿no? a la aportación al cambio climático que es de una mujer, ¿no? Entonces, a partir de que también nosotros hemos dependido de los combustibles, del petróleo, el gas natural, el carbón, y que estos combustibles generan unos gases que son que en la atmósfera quedan atrapados y captan el calor del sol y generan lo que es este gas, el dióxido de carbono, que es lo que está contaminando, ¿no? Y a través de esta lucha, porque también vemos a muchos activistas, que se dio todo un boom de activismo en los años 80. De hecho, me encanta este fenómeno, el de abrazar los árboles, ¿no? Que hay que reconocer también, el abrazar los árboles, que fue un fenómeno en 1974, donde varias, en la India, mujeres que no querían que se deforestara una zona con muchos árboles y se abrazaron, ¿no? Para protestar contra esto. Entonces, vemos una comunidad científica que tiene la especialidad en los estudios del cambio climático, tiene 40 años, ¿sí? 40 años tiene. Pero a la par el activismo ha ido avanzando. De hecho, también en el activismo, en la lucha de sernos conscientes del planeta, está la voz de la mujer, también la voz de los grupos indígenas, las cumbres, ¿no? En la cumbre del planeta, en Río de Janeiro, donde ahí se declaró la Agenda número 21, en donde los pueblos indígenas se sumaron a esta lucha, tomaron la voz para proteger sus territorios, porque el 80% de la biodiversidad del planeta es los territorios donde están asentados los grupos indígenas, pues están ahí protegiendo, ¿sí? Entonces es una lucha, vemos de mujeres, vemos de los pueblos indígenas aportando. Entonces, ¿qué es lo que falta, no? Es sumarnos los demás. Tenemos que hacernos conscientes que ya somos ciudadanos del planeta, que no nos debemos de quedar encerrados en nuestras nacionalidades, sino cómo nos tenemos que sumar a esta lucha, ¿no? Sí, la comunidad científica está alarmada. Entonces, y ellos mismos dicen, bueno, ¿de qué sirve estar aportando si estamos viendo que la temperatura está aumentando? Y que nuestro estilo de vida no ha cambiado y pues más que nada estamos dentro de un sistema económico que es el que tendría que cambiar, ¿sí? Para poder ayudar al planeta. Pero bueno, está el consumismo, consumimos muchas cosas, entonces ahí ya inician dentro del activismo y las demás especialidades a aportar. Por ejemplo, está en la educación, vemos los maestros que están apoyando con influir más en la cuestión ecológica, del reciclado, inculcar en los niños, los papás también se están sumando, vemos el activismo de utilizar más la bicicleta, no usar tanto el carro. Bueno, entonces estamos viendo un fenómeno global, desde la parte social hasta la parte científica, ¿no? Y pues estamos nosotros esperando que los políticos se pongan de acuerdo, aceleren exactamente el desarrollo que sea sostenible sin degradar tanto el ambiente. Entonces, eso es lo que está en este momento sucediendo, Iván. Ok, algo que sin duda debe de encender las alarmas, los focos rojos de las autoridades, de la gente en el poder, en las posiciones que toman las decisiones que guían este mundo a nivel global, masivo, porque en efecto, como dices, compañera, definitivamente tenemos que ir más allá de nuestras identidades nacionales y reconocernos dentro de la misma humanidad planetaria, terrícola, dentro como parte de una misma especie interconectada con todas las demás especies, formando una sola biomasa en este planeta que es el único
hogar que tenemos, el único espacio habitable y no va a haber otro en muchos años. Así que definitivamente nosotros como proyecto Doxa, y nos sumamos a esta causa, a estas voces que tratan de hacer ver la importancia de tomar conciencia y sobre todo tomar acción al respecto. Claro que sí, compañera. Sí, y también algo de lo pequeño que nosotros podemos apoyar. Por ejemplo, está calcular nuestra huella ecológica, es muy importante. De hecho, ¿Qué es eso? los invito, que es un programita que tú pones en la web, calcular huella ecológica y es como una calculadora en donde te hace preguntas de que cuántas personas viven en tu casa, qué es lo que consumes, qué es lo que comes, cuántos carros tienes, Entonces ahí ya te van diciendo tu estilo de vida y cómo impacta el planeta. Entonces, por ejemplo, el estilo de vida de alguien, ¿no? Ya está consumido 3 planetas, ¿no? Así. Entonces, Sí. exactamente, entonces ahí nos ayuda, por ejemplo, a no ser tan consumistas, ¿no? Por ejemplo, la gente, no son todos, pero nos encanta ir de compras, ropa, entonces sí, que la moda de otoño, la moda del verano, y vamos almacenando muchas cosas que ya no, que la verdad se quedan guardadas. Entonces, ¿cómo podemos ir disminuyendo, no? Entonces, la huella nos hace conscientes de lo pequeño, ¿no? Entonces, el sumarnos a eso es clave en esta lucha, ¿no? Entonces, es muy interesante, los invito que desde lo pequeño, cómo podemos aportar y ayudar en este momento. Y así hacemos consciente a los niños también, como el estar cuando quienes vamos por nuestros niños en el carro, ¿no? Que dejamos prendido mucho tiempo el carro esperando que salgan los niños y estamos consumiendo mucha gasolina, entonces ahí de apagar el carro, en fin, ahí están muy padres los programas esos. No, me recordaste, fíjate, una frase desde el libro de las mutaciones, la preponderancia de lo pequeño. Sí, exactamente. De hecho, a partir de que empezamos a hacer cambios pequeños en nuestro estilo de vida, no sabes de qué forma impacta, ¿no? Recordemos que pues estamos dentro de un sistema económico en donde el consumismo es un estilo de vida que ya tiene años, ¿no? Ya tenemos el chip, ¿no? De que tenemos que estar comprando. Entonces, si la mercadotecnia se enfocara a un aspecto de invitarnos a estar en contacto con la naturaleza o buscar otras formas de diversión o de ejercicio, entonces ahí van cambiando. Entonces, eso es el modelo que necesitamos en este momento, ¿no? O sea, darle dirección a otras formas. Ajá. Ahorita que tocas la cuestión de la mercadotecnia y la publicidad, yo también tengo un sinsabor con ese campo de acción. Creo que es un campo totalmente subordinado a intereses ajenos al bienestar y que se basa en una mentira, en inflar algún producto, algún servicio que en realidad pues no cubre, no cumple o no se acerca con lo prometido en la imagen. ¿Qué opinas tú de esa cuestión ética en relación al marketing, a la publicidad, como lo estamos manejando pues desde hace muchas décadas? Sí, más que nada, realmente cumplen a todo un orden y dirección económico. Acuérdate que pues el empleo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a generar empresas para darle trabajo a tanta población? Entonces, de un producto, si tú ves, por ejemplo, el de belleza, nosotras las mujeres, ¿no? ¿Cuántas empresas? O sea, ¿cuántas, no? Y todas esas empresas, pues, tienen que tener su campaña publicitaria, ¿no? Pero estamos viendo personajes que están desarrollando productos que sean viables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí vemos otro estilo. Entonces, sí, o sea, sí vemos que hay cambios poco a poquito, pero no los que
no es lo que la comunidad científica en este momento quisiera, ¿sí? O sea, nosotros vamos lentos a como nuestros políticos nos están guiando, ¿no? Pero la comunidad científica, a como en este informe nos los están mostrando, ellos sí quieren que se acelere ese proceso, como por ejemplo el desarrollo de la tecnología verde, ¿no? Entonces, de hecho, dentro de las cumbres se decidió un fondo para desarrollar este tipo de tecnología, ¿no? Pero como pues dependemos mucho del petróleo, del carbón, en fin, que eso ya es decisiones de los grandes políticos, ¿no? Y aparte de los empresarios, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que está presionando, ¿no? El 1.5 grados centígrados es una presión política, o sea, en este momento es algo, sí es grave, ¿no? Entonces ahí como nosotros tenemos que hacernos conscientes de qué estamos demandando. O sea, ellos toman decisiones, pero pues también nosotros, ciudadanos del planeta, pues qué estamos demandando, qué queremos, y es ahí donde empieza a cambiar, ¿no? A cambiar todo. Sí, siempre ha sido un poco frustrante el conservadurismo de toda economía política y de esta distancia que hay entre la voz del pueblo, de los pueblos, de la sociedad civil y la sociedad en el poder, el grupo, los grupos, las élites en el poder. Y es un sinsabor, pero definitivamente las redes, la democratización de la comunicación a través de las redes, pues definitivamente cada vez nos da a entender, nos hace ver que somos muchas las personas que estamos atendiendo la realidad o al menos observando la realidad, porque pareciera que estos fulanos están viendo para otra parte, pues supongo que a sus billeteras. Sí, ya. Y históricamente, de hecho, las civilizaciones antiguas, unas de ellas, la cultura maya. La cultura maya estuvo un largo tiempo en sequía. Y dentro de ese tiempo ellos aportaron tecnología para captar agua, que los especialistas de hoy en día recurren a esos estudios. Entonces nosotros ya tenemos un antecedente, la humanidad ya tiene antecedentes de civilizaciones que pasaron por cuestiones de desastres climáticos. Entonces, pues, ¿por qué estamos cometiendo otra vez los mismos errores, no? Entonces, si esa información nos las muestran desde chiquitos en la escuela, nos vamos haciendo conscientes. De hecho, el cambio climático como especialidad de estudio realmente no lo conocen las personas. Apenas tenemos unos 10 años en donde empezaron más fuerte las alarmas, ¿no? En hacernos conscientes a través de las redes, pero son 40 años. Y en estos 40 años muchos activistas han muerto. Entonces, ahí, ¿no? O sea, la información hacia dónde se tiene que dirigir y de qué forma, ¿no? Y no tanto el tener miedo, sino más que nada cómo podemos nosotros sumarnos a todo eso que nos están pidiendo los científicos de una forma equilibrada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están proponiendo ellos, ¿no? Tanto los activistas como la comunidad científica. Es como el problema que tenemos en nuestro país también, ¿no? Porque una cosa es la huella ecológica de un ciudadano en un país rico a la huella ecológica de un ciudadano en un país pobre. Por ejemplo, nosotros, México, estamos exactamente en desigual en cuestión del desarrollo, ¿no? De un país rico, de lo que nos están pidiendo, ¿no? O sea, entonces, dicen el poder adquisitivo de ustedes no es igual al de nosotros. Entonces, los acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de París, o la ONU, espérense, o sea, nosotros tenemos que tenemos la propuesta del Tren Maya, pero eso es un impacto enorme al medio ambiente. Pero tenemos que sacar al sur de una pobreza que tiene años, el narcotráfico, los feminicidios, en fin. Entonces, ¿qué nos están proponiendo a nosotros? ¿Sí?
a los países pobres que estamos en desventaja, ¿no? Entonces, está este fondo para el desarrollo de tecnología verde, pero está ahí detenido, ¿no? Si quisiéramos que avanzara y se podrían ahí generar muchos empleos, pero esa información ahí queda, ¿no? Ya son los que deciden los políticos. Claro, y es que tiene mucho que ver el contexto internacional y el paradigma bélico que de alguna manera trata de ser disfrazado, pero que ahí está. Por algo hay una industria armamentista que de alguna manera define las posiciones entre las distintas naciones. Y obvio, el país pobre, al no tener un presupuesto para el desarrollo tecnológico y científico, pues obviamente no puede ganar su propia autonomía porque la política internacional está de alguna manera estructurada para seguir manteniendo esas jerarquías y esas distancias entre naciones que podemos ver replicada dentro de las naciones a través de la distancia entre las clases. Así es, exactamente, lo acabas de decir. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y nosotros cómo podemos aportar, no? Y es eso, empezar a demandar otros estilos de vida y los mismos gobiernos van a aceptar que la sociedad lo está pidiendo, ¿no? Entonces, y tenemos que todos estar avanzando a la par, ¿no? Claro, claro. Definitivamente sería, si puede existir algo llamado guerra justa, sería una guerra justa, pues luchar por la vida y por la preservación de la naturaleza y pues de nuestro planeta. De alguna manera veo en todo lo que has platicado, compañera, veo esta oposición entre campos, el campo de poder económico, político, bélico y de alguna manera también religioso ahí cerquita, versus en oposición, en contraste con el campo educativo, artístico, científico, cultural. Sí, exactamente, es eso. ¿Cómo podemos, no? Cada una de las áreas y pues el desarrollo económico, la cuestión del desarrollo de las industrias, pues separó al hombre de la naturaleza totalmente, nos separó y a través de esto del cambio climático nos está otra vez regresando, ¿no? Es por eso que vemos que todo el conocimiento de los pueblos indígenas retoma fuerza en esta lucha, porque ellos tienen todo el conocimiento, ¿no? Del estar en contacto con la naturaleza, la protección, en fin, son muchas cosas que de lo malo ha salido algo muy bonito, ¿no? Darle protagonismo a esas comunidades, ¿no? Las minorías. Y eso es lo que nosotros nos enriquece y nos retroalimenta como seres humanos en este momento, ¿no? Entonces, a la par están sucediendo también cosas muy, muy buenas, ¿no? Claro, claro, Y claro. también Sí, la otra parte que sí es lamentable, fuerte, las migraciones, ¿no? Porque el cambio climático está llevando a lugares que ya tienen mucho tiempo en sequía, los tornados, en fin, ya que está subiendo el nivel del mar, entonces eso hace que las comunidades se desplacen, ¿no? O sea, inician las migraciones y es un fenómeno en este momento muy doloroso a nivel internacional, ¿no? Claro, que solo quien lo vive o quien está cerca de esos paisajes tan tristes, pues puede darse una idea. Sí, Sí. exactamente, exactamente. Sí, ya ves que aquí la migración en nuestra geografía se vive más por cuestión laboral que por impacto climático. Sin embargo, debe de ser desolador y muy lento, muy distinta la manera en la que la gente migra. La otra vez estaba viendo también un documental al respecto y sí tiene, al final de cuentas, es un cambio tan sutil que de pronto ya estás en una tierra muerta y tienes que irte, tienes que vender tu ganado y tienes que renunciar a tu parcelita, ¿no? A tu terruño de tierra.
Sí, así es, así es. Y bueno, entonces, tanto las ciencias sociales, ahí es el papel de ellas, de estar aportando las políticas públicas, en fin. Ok. Por ejemplo, este proyecto, el difundir los trabajos de los investigadores para que llegue a la sociedad y comprendan los fenómenos y de qué forma todos estemos aportando y estemos en esta sintonía, ¿no? De humanizarnos más que nada, ¿no? De mirar al otro, la otredad, muy importante. Claro que sí, de alguna manera tenemos que transitar de un individualismo narcisista deshumanizante a un ecosocialismo humanista cooperativista. Aquí a mí, fíjate, siempre me ha gustado jugar con conceptos, pues, ¿no? Y ser un poco arbitrario para que se cumpla con el juego. Y en la medida que hablamos, pues voy ahí como haciendo estas diadas. Me gusta trabajar con diadas de oposición para cumplir con la dualidad correspondiente y hacer pues la clásica dialéctica entre las tesis y las antítesis. Mira, voy a aprovechar esta parte de tu comentario, compañera, para así aventar un poquito sobre las notas que traigo aquí, porque me parece que se complementan, que resuenan bastante bien, sin la necesidad de haber hecho una estructura o un guión bastante rígido para comenzar a charlar, ya que definitivamente lo que comienza a darle forma a este proyecto desde sus inicios, pues es la afinidad, la empatía entre personas preocupadas y comprometidas con la sociedad y con el mundo en general. Y pues ahorita que tú decías lo de las mujeres, exactamente, lo de las mujeres menores de edad, grupos étnicos y también, claro, la tercera edad que está invisibilizada, cuando la tercera edad debería de ser nuestro consejo de sabios, como en su momento en, en las sociedades premodernas funcionaban. El sabio, el veterano, el abuelito, el tata, la abuelita mágica, a final de cuentas son las conciencias que deben de regir a los grupos, a las comunidades, dado que la experiencia que tienen de vida ya los ha hecho pasar por todos los placeres y dolores que la vida nos puede regalar. Definitivamente, ahorita que nombras mujeres, niños, grupos indígenas, se me viene a la mente la gente de la tercera edad y por ahí va. Y sí, también hablábamos fuera de cámaras, ¿te acuerdas? Sobre la educación que se abre a nuevas líneas de aprendizaje y donde se incorpora ecología y reciclaje, nutrición e inteligencia emocional. Claro que sí. Y estos 40 años de investigación que nombras, Yadira, me sorprende porque evidencian también la necedad ciega del aparato económico-político para seguir en su camino, en su carrera ciega hacia ninguna parte, independientemente de todas las alarmas que hay a su alrededor. Y eso ya nos hace mal pensar, tanto como científicos sociales, como simples mortales que están viendo una realidad que se desvanece, una realidad que está herida y enferma desde sus cimientos, tanto que incluso ahora con esta tendencia del lenguaje políticamente correcto, hablar de calentamiento global no está tan reconocido, tan difundido como hablar del cambio climático, una idea un poco más abstracta y más noble, como todos esos eufemismos que podemos encontrar en el mundo, en la calle, pero sobre todo en los medios, porque la gente sigue hablando como habla la gente, son los medios los que insisten tanto en estas ideas sobre el lenguaje que de alguna manera enrarecen o invisibilizan o borran o oscurecen tantito la realidad, una realidad que en mi particular punto de vista pues está basada en las relaciones, pues no, lo real es relacional, las relaciones es lo único, lo más real que podemos encontrar los humanos, dado que en esas relaciones pues desplegamos nuestro lenguaje y en nuestro lenguaje pues desplegamos nuestra humanidad. Ahorita que hablas de antecedentes también, me recordaste la cuestión del Holoceno y la chuleada que le dan los científicos a este macroperiodo, dado que en él se estabiliza la temperatura del planeta, llegando a mantenerse hace 10.000 años. Y lo padre del Holoceno es que
esos 10,000 años atrás coinciden con el boom de la cultura neolítica humana, y con ello una de las revoluciones tecnológicas más importantes que nos permitió pasar del nomadismo al sedentarismo, que nos permitió el florecimiento de la agricultura y así sembrar las bases para nuestro desarrollo cultural y civilizatorio. Y claro, que encuentra hoy su máxima expresión en lo que se denomina antropoceno, caracterizado en términos generales por ser nosotros merengues, para bien y para mal, nuestro propio referente planetario. El antropoceno pues no es otra cosa que el predominio del hombre, la victoria del hombre, si es que se le puede, o de la humanidad, si es que se le puede llamar victoria a una victoria que deja más números rojos que positivos. Y esto nos lleva, pues claro, a un dilema ético, a una necesidad de reflexionar sobre el poder tecnológico y productivo que sigue esa inercia ciega, irracional y de alguna manera suicida, porque nos estamos autosaboteando, autodestruyendo. Y pues qué bonito, pues no, qué bonito, pues. Ay. Y que también en ese sentido más reflexivo, ¿cómo nos estamos autodestruyendo? Pues me parece que negándonos unos a otros, mintiéndonos unos a otros, explotándonos unos a otros y claro, está matándonos unos a otros. El problema de esta lógica es que si eso hacemos con nosotros mismos, pues obviamente la destrucción de ecosistemas, el atentado contra la biodiversidad y la prostitución del ciclo natural del agua, pues pasan a un segundo término. Si no nos importamos nosotros, ¿cómo nos va a importar la casa que habitamos? Pues. Y Así pues es. sí, nos habla de la enfermedad, pues de la enfermedad del pato social en el que estamos envueltos. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué llegamos a esto? Me estaba preguntando, Yadir, ahí en lo que hemos estado dialogando para construir esta charla. Y pues una respuesta muy simple y práctica fue la que pude darme, porque hemos permitido el acceso y mantenimiento de los psicópatas funcionales integrados en las posiciones de poder económico, político y bélico a nivel municipal, estatal, nacional e internacional. Híjole, ¿por qué saco este concepto así a la brava? Pues ahorita vamos a ver por qué. De alguna manera, haciendo un ejercicio muy leve de pseudopsicología social, podemos ver que si tomamos las características propias de esta condición humana que es consciente de lo que hace y que no puede considerarse como una persona demente o enferma pues de la chompa, vemos que el psicópata funcional integrado está de lleno en el narcisismo, se caracteriza por el narcisismo, la manipulación, el sadismo, esta triada oscura, ¿no?, tan famosilla en ciertas literaturas, y por la falta de empatía, la falta de miedo, la falta de vergüenza y la falta de responsabilidad sobre sus propios actos. Se caracteriza también por el uso y el abuso instrumental de las personas, lo que a grandes rasgos pues nos lleva a la explotación social, económica, laboral, que de alguna manera se vive en esta asimetría pues de clases, en este injusto reparto de riquezas que generamos todos a final de cuentas, porque nadie es en sí mismo, pues no existe el individualismo egoísta, narcisista, pues salvo como una esfera imaginaria. Todos estamos dependiendo de todos, pues no. De ahí que también otra característica de esta patología, más bien de este perfil, es la hipocresía, la mentira y la traición, la ambición irracional y desmedida y la persecución del poder a cualquier costo y por todos los medios posibles. Estas características de la psicopatía funcional integrada, de alguna manera, pueden quedar perfectamente cuando agarramos este modelo de pensamiento, este marco referencial, y lo ponemos para explicar el comportamiento de las élites económico-político-bélicas globales, pues desinteresadas de lo que en realidad sus actos, sus decisiones, sus poderes están ejerciendo sobre el planeta y sobre nosotros mismos. En esa parte me encanta a mí reconocer, ¿no?, el trabajo de los otros, de los demás, dentro de toda esta lucha, ¿no? Porque somos varios los que queremos el cambio.
dentro de una sociedad como la de Estados Unidos, que tiene como cosas buenas, que tiene una historia muy fuerte, ¿no? Y la cuestión de las guerras. Hay un personaje muy, muy interesante y que es mujer, Alejandra Ocasio-Cortez. Si has escuchado de ella, ¿no? Está en el Congreso y representa ella a la comunidad latina, de origen latino. Ah, ya. Entonces, sí, y dentro de su propuesta sobre en la lucha, ¿no? En el cambio climático es los impuestos, porque sabemos que la gente rica en Estados Unidos no paga impuestos. Entonces, de hecho la vimos en Gala Met, en esta semana con un vestido exactamente en donde ahí pedía, ¿no? O sea, y ella está en su aportación del 70%, ¿no? Del cobro de los impuestos para que se apoye al desarrollo de la tecnología verde. Entonces vemos estos personajes tan con ideas tan padres, revolucionarias, que es lo que necesitamos, Iván. Entonces, yo desde mi género, ¿no? Como mujer, por supuesto, me siento muy orgullosa, muy contenta y me sumo desde lo pequeño. Si ella está dentro de las élites luchando para que su voz y los proyectos que trae sean aceptados, los demás, ¿cómo nos podemos sumar, Iván? ¿Sí? Entonces ahí es donde se inician los cambios, ¿sí? Y lo que tú explicaste es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque hay mucha literatura que no se ofrece, ¿sí? Como los estudios a 40 años. Qué padre hubiera sido de que desde que empezamos la primaria nos hubieran enfocado, ¿verdad? A la cuestión de conocer qué es el cambio climático, en fin. Y ahí ya llevamos una dirección, ¿no? Entonces, y no, esa información solo queda para un cierto grupo. Entonces ya gracias a las redes nos estamos informando y nos está llegando esa información y como este tipo de proyecto. Entonces ahí veo la parte positiva, le podemos decir así, Iván, positiva, aunque no es tanto lo que quisiéramos, ¿no? Porque vemos la sociedad, la pobreza, porque se aumentó con las desigualdades, porque estamos viviendo unas desigualdades fuertes, aumentó mucho la pobreza. Entonces es ahí, pero rescatamos estos personajes y lo que comentas tú, ¿no? En fin, es desde la parte, claro, triste, pero tenemos que rescatar estas partes, estas luchas, estos personajes, la información que tú nos das, en fin, por ahí es la clave, es esa conexión que estamos haciendo, no todas las especialidades. Claro que sí, ahorita cuando nombras ese impuesto, siempre me pregunté desde chamaco por qué existía el salario mínimo, ¿no? Y luego ya de grande lo complementé esa pregunta, bueno, ¿por qué si existe el salario mínimo, por qué no hay una riqueza máxima, un tope, pues no? Y ahí me quedé. Y ahora con estas discusiones ya en la etapa chavorruca, claro, pues el impuesto a la riqueza es esencial, dado que estos seres desalmados, estos seres inconscientes, abusadores, de alguna manera adquieren su riqueza a través de la explotación del prójimo y de los recursos naturales y son en efecto los más beneficiados por la estructuración de este sistema tal cual, tal como está, y pues es obvio, dado que ellos los diseñaron hace un ratito, pues no, entonces este impuesto a la riqueza, este impuesto al patrimonio de los ricos, y también una idea que se ha escuchado por ahí, que es el retiro de los millonarios. Porque esto que generaste ya te alcanza para morirte a gusto y morirte varias veces si tú quieres. Entonces, a mí se me hace un punto fundamental. No sé si se logre en esta vida, no sé si se ocupe una revolución o una evolución, pero es súper necesario porque ellos son, así como se ve con los países que más contaminan,
cosas. De ahí que eso chocaba, porque siempre lo decía la gente que iba a entrar a la política, voy a cambiar el sistema por dentro. Sí, es más fácil que el sistema te cambie a ti. Pero bueno, ahora que lo pienso ya más profundamente, más chavorrucamente, creo que en efecto la única manera de cambiar al sistema es cambiarlo por dentro. Pero ¿por qué? Porque el sistema tal como lo concibo, es y ha sido siempre nuestra propia humanidad. Nosotros mismos somos el sistema, no la economía, no la política, que como tales son simples conceptos ideológicos que oscurecen las relaciones humanas a través de un pensamiento mágico, idealizante e insostenible. Pues no, tal cual, andamos con todo, compañera, andamos con todo, vamos a pegarle ahí, aunque sea simbólica y discursivamente, al meollo de las cosas, pues, ¿no? Ahora, también, tengo un dato aquí levecito. En los últimos 50 años se han eliminado el 68% de las poblaciones mundiales de vida silvestre y se ha proliferado el monocultivo extensivo que está acabando con los insectos polinizantes de los que depende el 70% de la agricultura. ¿Por qué sucede esto? Pues porque vivimos en una sociedad, sí, capitalista, sí, urbano, industrial, sí, pero también psicopática. En una sociedad capitalista, urbano, industrial, psicopática. Me gusta crear conceptos, me gusta jugar con los conceptos, uniendo, integrando en una sola frase posibles resonancias, posibles campos de juego, pues. Y de ahí que uno se pregunte cosas que duelen, ¿no? ¿Cuántas especies sacrificadas hasta la extinción? ¿Cuántas ideas ecológicas y sustentables silenciadas? ¿Cuántos activistas asesinados? ¿Cuántos falsos líderes debemos tolerar? ¿Cuánto crecimiento y desarrollo ficticio? ¿Cuánto progreso aparente? ¿Cuánto avance ilusorio? ¿Cuánto, pues, no? ¿Cuánto necesitamos para entender que tanto los de arriba, los del medio y los de abajo en realidad somos una sola comunidad global, codependientes unos de otros, porque los de arriba que nomás se le van rascándose los ombligos y apostando al casino de lo bursátil, al casino financiero, son los que menos chambean, no tienen callos pues en las manos. Bueno, entonces, y dentro de lo que comentaste, las ciudades, también vemos a los arquitectos, los ingenieros civiles aportando a la ciudad verde, ¿no? También vemos muchísimos en esas áreas los nuevos proyectos, que es para ellos un reto. O sea, un reto por la cuestión de los tornados, porque está subiendo el nivel del mar. Imagínate en este momento cómo deben de diseñarse las ciudades acorde a eso, ¿no? Entonces, sí, es las especialidades en todas las áreas aportando, pero bueno, otra vez lo volvemos a mencionar, el sistema político y económico es ahí donde tienen, ¿verdad? Que hacer esos cambios. Así es. Y pues ahí estamos, ¿no? Sí, en esta guerrita, en esta luchita. Y fíjate, traigo aquí una nota también en relación a eso. ¿Cómo carajos ir más allá del pensamiento que inculca en nuestra mente, pues, dicho sistema, pues? Y ahí es cuando uno comete este tipo de arbitrariedades, de salvajadas a través de la analogía, de relacionar una cosa con otra. Y retomo aquí algunas frases, algunas citas que nos van a ayudar a reflexionar, a profundizar en la dimensión ético-estética del calentamiento global, y será a través de la visión mítico-poética de Joseph Campbell, ¿no? Este mitólogo que se hizo muy conocido ahora en las redes porque su modelo del viaje del héroe pues fue retomado por la psicología, la pedagogía y por el cine, y aplicado a películas tan conocidas como El Señor de los Anillos, por ejemplo. Y Joseph Campbell, nuestro Tata Campbell, que atraviesa toda la visión humana y es bueno para hacer críticas a la sociedad contemporánea, considerando que pues él tiene como principal objeto de estudios el mito, ¿no? El aspecto mítico. Dice: actualmente los pueblos conforman
Actualmente, los pueblos que conforman todas las grandes civilizaciones se inclinan por interpretar literalmente sus propias figuras simbólicas y a observarse a sí mismos como favorecidos de alguna manera en contacto directo con el absoluto. Órale, eso nos dice él. Y yo me quedo pensando, claro, ¿cómo podemos objetivar esta frase? Pues pensando en los pueblos autodenominados elegidos de Dios. ¿Quiénes son los pueblos elegidos de Dios? Pues por lo general, voy a dar los dos ejemplos más duros, que son con los que yo crecí, pues, ¿no? Y que forman parte de la cultura anglosajona, profundamente depredadora y mercenaria y narcisa. Para mí, un pueblo autonombrado como elegido por Dios fue la Inglaterra colonialista del siglo XIX, que tanto mal le hizo a las culturas étnicas, que sí es cierto, a lo mejor tejió una red de comercio, pero yo no sé si valga esa red de comercio las miles y millones de muertes que significó tejerla, pues. Y por otro lado, ya a lo largo del siglo XX, pues sus hijos bastardos, pues el imperialismo económico, político, bélico y cultural de los gabachales, pues no, de nuestros vecinos incómodos, de los ojiazules, pues. Para mí esa cultura anglosajona tiene mucho que ver con la configuración actual del mundo, porque fueron los ganadores del juego de la guerra, y al ser los ganadores, pues ellos orientan, y que curiosamente que en Europa sean los tururú, los ingleses, y en América sean los gringos. Entonces, para mí hay un juego perverso ahí muy fácil de ver, puesto que se siguen sobando las espaldas estos dos gigantes sin alma y sin corazón. Ahora, otra cuestión, volviendo a Campbell, dice que hay una lectura literal de las formas simbólicas y que eso ha sido siempre, incluso hoy, el soporte de las civilizaciones, de los órdenes morales, de la cohesión, de la vitalidad y el poder creativo. Y es que la vida requiere de ilusiones que la sostengan. Donde éstas han desaparecido, no hay nada seguro a lo que asirse. No existe ley moral ni nada firme. Así es. Y a pesar de que ahorita se criticó a Estados Unidos e Inglaterra, pues también es cierto que ellos nos regalan al mundo a través de la imposición, el dominio, la forma simbólica dominante en la actualidad, pues que es el dinero, el sistema financiero, la economía y la política, que pueden ser tomadas no como dogmas, porque a final de cuentas están construidas, y como cualquier cosa construida por lo humano es relativo, y por lo general se puede asociar con un grupo social específico. Ahora, ¿cómo seguir criticando esta cultura de la muerte? El ejemplo, para mí encuentro un ejemplo en el pragmatismo utilitario e instrumental de las narrativas ideológicas angloparlantes, cuya lengua, dentro de los estudios literarios, por ejemplo, se ve que se empeña en generar discursos reduccionistas que de alguna manera tratan de extirpar de su decir la dimensión simbólica del lenguaje figurativo, metafórico, connotativo, polisémico y profundamente poético, que son precisamente los atributos de nuestro bendito español. Ahí van los narcisos del español, ¿no? La segunda lengua materna más hablada del mundo, con 580 millones de personas que lo hablan, representando así el 7.6 de la población mundial, según las cifras que nos facilita nuestro compita, el Instituto Cervantes, ese bello Hidalgo. Es así que también, tomando estas consideraciones, podemos oponer un lenguaje de la muerte a un lenguaje de la vida, un lenguaje de la vida que forma parte de un mundo de la vida, en cuyas raíces encontramos, aún latiendo y respirando, una profunda conexión con el aspecto sagrado de la existencia. Y ahí es, compañera, donde voy a retomar también este punto o esta observación que hiciste sobre las comunidades étnicas, ya que solo en Latinoamérica existen 522 pueblos indígenas cuyas cosmovisiones no pueden reducirse a simples mentiras folclóricas por este racionalismo cientificista alienante que tanto mal ha hecho a través del sistema educativo de masas, donde a medida que progresas se van silenciando y olvidando los sueños que milenio tras milenio fueron configurando nuestra idea del alma y del espíritu, de lo sagrado y lo divino, símbolos mítico-poéticos que nos autoafirman como algo más que animales desnudos, cuya carne temporal es sacrificada día a día.
Algo así, compañera. Ya sabes que uno como poetita beligerante tiene mucha floritura que decir. Muy bien. Me recordaste lo que comentaste, ¿no? Entre Inglaterra y la colonización, ¿no? Aquí en el norte, ¿no? De América y cómo se forma la cultura anglosajona, ¿no? Y me encantó esta teoría de los imaginarios, que en historia lo ven mucho. Entonces, pues imagínate, son costumbres, de hecho, son costumbres que de generación a generación se va transmitiendo y el poder, ay, es una lucha yo creo, de todas las culturas y en específica de esta, ¿no? Pero bueno, Sí, el fíjate, humano está, sí, el humano está en una constante transformación y los problemas a los que nos estamos enfrentando la humanidad, eso nos permite estarnos reinventándonos, ¿no? La reinvención. Es en el sujeto de lo contemporáneo, ¿no? Lo posmoderno, ¿no? Entonces, la reinvención es muy importante, es muy distinto el sujeto en este momento al sujeto de hace que 40 años, 50 años, 60 años, ¿no? Entonces, estamos enfrentando a la vez varias problemáticas, entonces ahí es interesante. Nuestra cosmovisión ya actualmente es ecléctica. Tenemos que conocer poquito de todo para comprender y ver la realidad, ¿no? Y que no quedarnos estancados con miedo, porque tenemos la cuestión climática, tenemos la cuestión social, tenemos la cuestión política. Entonces, imagínate, es interesante esta retroalimentación que se está dando actualmente. Desde esa parte yo lo veo, sí, exactamente. Y sí, es muy interesante lo que está pasando actualmente. de hecho, el cachito de trayectoria tuya que leí para presentarte ejemplifica bastante bien lo que acabas de decir en tanto formación ecléctica. De alguna manera nos conviene saber un poquito de varias cosas en lugar de saber mucho de una sola cosa, que fue uno de los males a los que nos llevó la hiperespecialización. También quiero rescatar este punto que me tocaste el corazoncito cuando hablaste de la reinvención, dado que la reinvención es, según Bourdieu, una necesidad, una vuelta al origen, una vuelta a nuestro principio generador de las normas, de los hábitos, de los hábitos, de las subjetividades. Del hábito, ajá. Sí, el Tata Bourdieu, ya sabes, ahí, con sus párrafos de 3 cuartillas. Ya entramos en lo teórico. Sí, y más que nada es eso. Más adelante en otro programa, tocar a esos autores y qué está sucediendo en la modernidad, ¿no? Con la reinvención y cómo estamos reinventándonos, cambiándonos. Entonces, muy interesante desde esta parte en este momento del cambio climático, ¿no? O sea, por ejemplo, nos están diciendo, bueno, ya no hay que comer tanta carne, ¿no? Si comíamos nosotros los sonorenses, ¿no? Que amamos la carne. Entonces ahora con la cuestión climática, pues ya los nutriólogos o también por la salud y todos nos están ya, o sea, de 5 días, pues 3 días, 2 días, ¿no? Entonces ahí ya vamos cambiando también y, en fin, nuestra forma de pensar es muy distinta también actualmente, nos está exigiendo el contexto, cambiar nuestra forma de pensar, ser flexibles, empáticos con la diferencia, ¿no? Aceptar la diferencia porque pues estamos viendo las migraciones, antes nos veíamos igualitos y ahora tenemos que aceptar la diferencia, estar viviendo en un solo territorio con distintas nacionalidades y que el racismo ahí no debe ya de estar, ¿no? Tenemos que estar conscientes de la situación y aceptarnos en eso, ¿no? En lo que el contexto nos está pidiendo. Entonces, definitivamente, nuestras identidades en tanto a especie, en tanto a humanidad, es una pluralidad, nos habla de diversidad, de alguna manera analógica a la biodiversidad, y se vuelve absurdo la cuestión del color de la piel, incluso de la creencia,
cuando no afecte a los demás. Sin embargo, tomar un factor tan banal, es cierto que nuestro cuerpo es simbólico, es altamente significativo, pero tomar esta cuestión, digamos, que se ve a lo mejor en Estados Unidos más que en Hermosillo, pues no, allí en el racismo pues se maneja mucho a nivel histórico cuando fue la matanza de chinos, pues no, a principios del siglo XX, pero en realidad no se vive tanto como allá tan fuerte, donde cada rato vemos videos, ¿no? De gringos ahí ofendiendo gente. Bueno, retomando un poco la visión mítica, la desestabilización de los mitos, de la dimensión simbólica, metafórica, poética, de alguna manera es parte del enajenamiento, de la alienación a la que nos conduce esta cultura impuesta por el poder para, pues, atontarnos y desensibilizarnos. Desensibilizarnos implica, así como lo contrario, hipersensibilizarnos implica una deshumanización, un desenfoque, un quitarse del punto medio de las cosas que nos permite reconciliar posturas opuestas y extremas y extremos correspondientes. Fíjate que ya casi para finalizar, compañera, me gustaría también rescatar esta nota que tengo aquí sobre el biólogo humanista Edward Wilson, que es conocido como el nuevo Darwin. Y él, ¿por qué le quiero rescatar? Porque este fulano, este tata, este abuelito define a la humanidad como un superorganismo interconectado, pues, e incluso se pudiera ir un poco más allá y considerar el planeta mismo como un superorganismo interconectado, de alguna manera, en resonancia con estas visiones que ahora hablan de nuestro cuerpo, no como un cuerpo individual, sino compuesto por miles y millones de organismos, pues, ¿no? Bueno, porque además lo quiero rescatar al Tata para empezar para aventarme una pirotecnia ahorita verbal en relación a las comunidades étnicas. Resulta que Edward Osborne Wilson dice que nos confiesa en una entrevista, bendito abuelito, que hay un vacío de información en la comunidad científica, ya que esta no puede llegar a un consenso sobre cuál fue la causa que permitió el salto evolutivo más importante dentro de la familia de los homínidos, a la cual pertenecemos, aunque no quieran los creacionistas que dicen que venimos de Adán y Eva y no más, pues no existen los dinosaurios. Entonces, aquí en este vacío de información del Tata biólogo, es donde yo quisiera acercar, traer a colación la hipótesis del mono dopado del etnobotánico y neochamán Terence McKenna, ya que para este amigo, este divulgador, este explorador de los estados alteros de conciencia, el consumo por parte de los primeros homínidos, al estar persiguiendo a las manadas y encontrarse un honguito que nació de la buñiga, pues empezaron a comerlo, pues primero por cuestión alimenticia, por hambre, y después por los efectos que causaba. ¿Cuáles efectos causaba? Pues los actuales estudios científicos corroboran que el consumo de psilocibina pues ayuda al mejoramiento de la vista, al fortalecimiento del cuerpo, al aumento de la energía, el desarrollo de la imaginación, y por lo tanto en aquel tiempo pues a los primeros brotes de lenguaje que después cristalizó en cultura, pues, y en arte, magia, religión, cultura. Y eso está súper interesante, pues, porque este eslabón perdido de la cadena evolutiva puede ser llenado con esta hipótesis. Y ya que esta hipótesis dignifica tanto a nuestra especie humana como al planeta mismo, porque de hecho da luz sobre nuestras potencialidades evolutivas, ya que explica el más importante avance de este planeta, nuestra conciencia, sin la necesidad de que hayan existido verdaderos extraterrestres, ángeles o demonios, sino nosotros mismos en relación al planeta que habitamos, sino que nosotros mismos somos en relación al planeta que habitamos quienes nos hemos llevado hasta aquí, pues, ¿no? Y eso me parece genial, porque igual podemos creer, sentir, arrojar al absoluto nuestra creencia, nuestra fe. Siempre vamos a creer, y nuestras creencias siempre van a ser simbólicas y van a estar construidas a través de lo imaginario y de lo real. Entonces, siempre vamos a creer. Ahorita se cree en el dinero, el Dios es el dinero. Hace tantas décadas se hizo esa frase, ¿no? Que el Dios es el dinero. ¿Y qué es el dinero? Sino un papel pintado que se le conoce como dinero fiat y que ya no tiene
sus reservas de oro que lo amparen como un valor, pues en sí mismo, desde que poquito empezando la segunda mitad del siglo XX, pues se hicieron una trácala por ahí y Francia le dijo a Estados Unidos, sí, o sea que tu dólar está respaldado por oro, a ver, dame mi oro, y le entregó todos los dólares y dijo, nice, y esa es parte de la falacia del sistema económico, político, financiero que actualmente nos rige, ¿no? Entonces, ya para terminar mi pirotecnia aquí, voy a continuar con esta cuestión. Una vez que interpretamos o dignificamos la evolución humana en relación a nuestra propia especie y su vínculo con el planeta, pues a mí se me ocurrió, claro, hay que ser del Homo sapiens sapiens. Vamos a quitarle un sapiens porque ni pensamos tanto para empezar, pues no. Y dije, bueno, voy a construir otra cadenita aquí, otra cadenita de significantes. Y digo, bueno, a lo mejor el Homo sapiens puede entenderse mejor y de manera más amplia y compleja si lo concebimos como Homo sapiens ludens habilis poeticus, pues no, para abarcar un poco, para tratar de abarcar la complejidad que en realidad nos constituye y alejarnos de este reduccionismo intelectualista, academicista, que trata siempre de estrechar a los rangos denotativos. Todo esto que también es una explosión metafórica, simbólica, connotativa, de amplia resonancia en sus múltiples sentidos. De ahí que a final de cuentas somos gracias al desarrollo. Mira, se fue. Bueno, el caso es que este concepto implica también la concepción de que nosotros mismos desarrollamos nuestro lenguaje, nuestra cultura, participamos en el desarrollo de nuestro cerebro y en la consolidación de una autoconciencia que nos permite situarnos a nosotros mismos de una realidad social, sí, pero si contemplamos la hipótesis del mono dopado, pues vamos a poder hablar de las prácticas chamánicas que en la actualidad han tenido un auge a nivel global, obviamente por la divulgación que pueden alcanzar a través de las redes también. Y aquí en Hermosillo, Sonora, pues también se está viviendo un auge, ya que somos afortunados en tener a una especie endémica, pues no, el sapito bufo alvarius, que la comunidad Seri con la que tú trabajaste, pues se encuentra ahora protegiéndola y guardándola para que no sea un aspecto prostituido de manera tan mercenaria como lo hace siempre el capitalismo con las cosas valiosas. Entonces, aquí en Hermosillo ahorita se está viviendo ese boom, esa conciencia, hay muchos grupos, muchos individuos, muchas asociaciones civiles en relación a esto, ¿no? Y es una cultura que se está retomando. ¿Y qué implica esta práctica chamánica en relación a la tierra, a algo concreto y no a una creencia metafísica y abstracta, sino al consumo de una planta o de una sustancia animal? Pues que implica una visión del éxtasis, una experiencia de la epifanía, un sentimiento desbordante de la gratitud y del amor de vivir, que de alguna manera restituye o equilibra los niveles químicos de nuestro cuerpo, a la vez que gracias a la explosión de neurotransmisores que causa aquí en tu cerebro, pues permite flexibilizar la sinapsis neuronal para que los esquemas solidificados de conciencia que por lo general conducen a los actos repetitivos de conducta se rompan y uno tenga la posibilidad ya después de la sesión, de la ceremonia, de irse reinventando a sí mismo en su día a día a través de un ejercicio de la voluntad. Y es por eso, por esta vigencia, por este presente, donde el mito vuelve, donde la práctica chamánica renace y todo parece confluir en este diálogo infinito de voces apostándole a una ascensión de la conciencia y del amor, que debemos, además de situarnos en esta realidad social tan restringida en sus discursos, en una realidad planetaria y cósmica, en contacto con ese absoluto, con ese universo, que es una realidad densamente compleja y perfectamente ordenada por los polos estructurales de una dialéctica evolutiva,
propia de nuestro mundo y del inconmensurable fractal de un universo que se expande como un todo unido a sí mismo, en un hermoso y salvaje equilibrio constructivo-destructivo que en su movimiento autorreferencial sin fin nos coloca con más preguntas que respuestas frente al bellísimo misterio de todo cuanto es y ha sido parte de esta existencia tan sagrada, divina, sublime y luminosa, por el solo hecho de darnos la posibilidad de ser, estar, soñar, amar y agradecer. ¡Tatán! ¡Bravo! Muy bien. Sí, en resumen, el hombre, bueno, el ser humano, estamos regresando, ¿no? Al origen. Entonces es interesante lo que está ocurriendo en este momento a la humanidad, ¿no? A la sociedad. Entonces, debemos estar con los ojos bien abiertos para poder comprender, ¿no? Entonces, bien, estoy positiva a lo que viene, a pesar de que pues los científicos nos están presentando este informe, pero confío en nosotros. Bueno, así es, la esperanza, sí, mi hermana. La esperanza, Iván. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Invitamos a las personas a que se sumen, a que calculen la huella ecológica, que se unan al activismo y si no pueden, desde sus hogares, desde esos pequeños clave, ¿no? Entonces, es todo. Bueno, nos vemos a la próxima y muchas gracias. Bye.